Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional. En medio de estos esqueletos que están en plena pampa del Tamarugal, se cuenta la historia del ferrocarril de la Pampa Salitrera, sus historias, sus ramales. Todo esto gracias a este proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá. Bienvenidos a este capítulo número 4. Cuando se inició el ciclo de expansión del salitre a mediados de la década de 1880, el diseño y planeamiento de los ramales ferrocarrileros apuntaban solo a facilitar el transporte de los sacos de caliche que debían llegar a los puertos habilitados para embarcar el oro blanco, Iquique, Pisagua, Caleta Buena y Mejillones del Norte. No había necesidad de dotar a este medio de excesivas comodidades para el tráfico de personas y menos pensar en una vinculación con el resto del país, pues en esencia cada ramal ferrocarrilero fue producto de emprendimientos privados en lo que el Estado solo actuó como quien entrega a título gratuito las respectivas concesiones con tal de que éstas colaboraran en la adquisición de riqueza para el Estado. Sin embargo, cuando esta época dorada comienza a declinar, el Estado decide intervenir a través de la compañía que nacionalizó a algunas de las oficinas, la COSATAN, la Compañía de Salitres de Tarapacá y Antofagasta, y en un periodo de continuos roces diplomáticos con Perú y Bolivia, corolario de los inconclusos tratados de paz con ambas naciones después de la Guerra del Pacífico, se tomó la determinación de construir una vía férrea que uniera a Tarapacá con Santiago, siendo un episodio más de la chilenización de Tarapacá, la construcción del ferrocarril longitudinal norte, conocido coloquialmente por los iquiqueños como el Longino. A mediados de los años 20 se notaba el desgaste del material rodante que operaba en La Pampa, continuos accidentes, algunos de ellos mortales, como el descarrilamiento de la oficina Montevideo el 4 de febrero de 1937, incidente que costó la vida a los maquinistas, el pequeño hijo de uno de ellos que había sido invitado para realizar el viaje y 2 pasajeros más que ocupaban descuidadamente el tender. Así, las tragedias obligaron a realizar inversiones en máquinas más modernas que realizaran los viajes con mayor celeridad y también seguridad. Pero a inicios de la década de 1920, el Estado chileno se decidió a construir la línea que uniera a Iquique con el centro del país. Un esfuerzo titánico, digno de una nueva epopeya, pero que facilitaría el traslado de personas y carga por tierra sin depender de los caballos o de el muchas veces impredecible Océano Pacífico. Este desafío de ingeniería cruzó no solo vastos desiertos, sino que gracias a increíbles hazañas de diseño, aprovechó distintos ramales locales preexistentes no solo en Tarapacá, sino también en Antofagasta, Copiapó y La Serena, logró unir en tan solo 3 años de trabajo a nuestro puerto histórico con la estación Mapocho en Santiago, en un viaje que en el mejor de los casos demoraba 3 días completos y en los que había tramos que el convoy se desplazaba a menos de 10 kilómetros por hora, por lo que muchos pasajeros bajaban del tren en marcha para aprovechar de estirar las piernas. Por esta razón, surge una de las piezas del folclore más desconocidas asociadas al ferrocarril, los empampados. Individuos que, vencidos por la modorra del desierto y del viaje, se bajaban de los carros en marcha y se dormían inesperadamente, siendo abandonados por el convoy, cuya frecuencia era solo de 2 veces por semana, quedando a merced del desierto y del sol, y extraviándose, dejando sus huesos momificados para la posteridad a lo largo de la línea férrea. El 23 de enero de 1923 se realizó el viaje inaugural del ferrocarril longitudinal
inaugurado por el mismísimo Arturo Alessandri, ex senador por Tarapacá, que ocupaba circunstancialmente la primera magistratura del país. Es decir, en general nosotros tuvimos durante muchos años, y yo crecí así, con lo que se llamó la zona franca alimenticia. Es decir, yo crecí con arroz importado, con, ¿cómo se llama?, con aceite importado, con, ¿cómo se llama?, leche. Todos los productos básicos, ¿no es cierto?, venían de afuera. ¿Por qué? Porque el Estado era, y el país, digamos, era insuficiente para abastecernos desde el sur. Es decir, el ferrocarril era un ferrocarril de mala calidad, y era de mala calidad Longino, porque no se le olvide que lo que se llama, ¿cómo se llama ahora Diego Almagro? Pero era pueblo hundido, ¿no es cierto? Ahí había que cambiar de tren. Incluso más aún, miremoslo desde el punto de vista de un viejo, ¿no es cierto? El viejo se acomodaba, venía temprano, qué sé yo, se instalaba en el tren, tenía más o menos una cierta comodidad en los asientos, etcétera. Pero en pueblo hundido tenía que correr para tomar el otro tren, porque eran trochas distintas. Ni siquiera, ¿no es cierto?, nosotros normalizamos las trochas. Entonces tenemos un problema de un sistema ineficiente. Yo siempre he dicho, si uno mira Chile, nosotros tenemos una vía mucho más expedita, que es el mar, pero tampoco lo aprovechamos, digamos, en este momento y en su momento, digamos, o hoy. En su momento lo tuvimos y hoy no lo tenemos. Por ejemplo, el cabotaje. Yo en este momento, teniendo el super ferrocarril marítimo, ¿no es cierto?, yo no puedo trasladar carga de un puerto chileno a otro puerto chileno, porque lo único que está autorizado por ley son buques con bandera chilena, y no tenemos. Todos ahora hay bandera de conveniencia, así que por lo tanto están cambiando en este momento la ley para que buques extranjeros hagan cabotaje. Es decir, esto es de loco, de loco. Pero es que, como digo, este país está mal hecho, como diría alguien, está mal pelado el chancho. No habría sido extraño encontrar en sus vagones de primera clase al propio Alessandri o a su enemigo mortal, su némesis, el general Carlos Ibáñez del Campo, jefe de la policía de Tarapacá, o incluso a un jovencísimo sacerdote de Pichilemu llamado José María Caro, obispo administrador de la diócesis de Iquique, junto a una joven Elena Cafarena, que dejaba esta ciudad para transformarse en una de las primeras mujeres abogados de la historia de Chile. En efecto, el Longino transformó la vida de la ciudad. Ya no sería más aquella construcción casi mitológica sobre la cual se contaban tantas historias en el sur de Chile, y aunque el pasaje de primera clase era inalcanzable para la gran mayoría de la población chilena, los económicos pero incómodos asientos de madera de trasera la hacían mucho más popular. Era todo un acontecimiento social la llegada del Longino a Iquique. No solo acudían los reales interesados, sino que también acudían a recibirlo gran parte de la población que veían en esta imponente masa de hierro el cordón umbilical que las unía al útero materno del país. La estación se transformaba entonces en un centro de socialización de primera magnitud, a la vez que en un mercado para las delicias iquiqueñas, tales como los riquísimos chumbeques y el infaltable lucumí, que ganaron merecida fama mucho más allá de nuestras fronteras naturales. Las estaciones del antiguo ferrocarril salitrero fueron cambiando su lúgubre aspecto, mutando ahora en verdaderos mercadillos que ofrecían a los felices y cansados viajeros bebidas heladas, dulces y los infaltables sándwiches que les permitían subsistir en el largo viaje. Por ello, muchos de quienes trabajaban ofertando estas meriendas se construyeron sus casas al alero de las estaciones, siendo este el origen, por ejemplo, de la actual ciudad de Alto Hospicio. Quienes realizaron el viaje recuerdan nítidamente dos hitos fundamentales. La subida de Iquique a Alto Hospicio, que era realizada por dos locomotoras del tipo Beyer-Garratt,
poderosas máquinas capaces de tirar del convoy en una pendiente que excedía por mucho los 40 grados de inclinación y que exigía al material a su máximo poder. Una vez llegados a la estación Las Carpas, estas dos máquinas eran reemplazadas por las que harían finalmente el viaje definitivo. El segundo hito de recordación era el cruce del túnel La Calavera, ubicado entre las ciudades de Quillota y Santiago, que marcaba la proximidad del final del viaje o bien el inicio de una verdadera aventura que se abría junto con las amplias pampas desérticas de Antofagasta y Tarapacá. Una vez que el Estado se hizo cargo de la totalidad de los ramales del antiguo ferrocarril salitrero, fue de uso continuo el utilizar sus instalaciones en beneficio del Longino, ya que acortaba el viaje en unas 2 horas, lo cual se agradecía después de casi 70 horas de traqueteo. El ferrocarril longitudinal estuvo en servicio hasta fines de la década del 60, marcando a más de 3 generaciones de viajeros que llegaron hasta nuestra ciudad en búsqueda de una nueva vida o bien que se llevaron algunos iquiqueños en búsqueda de la gloria, como lo fueron los campeones nacionales de fútbol de la Oficina San Enrique o los poderosos puños de Arturo Godoy en búsqueda de la gloria máxima, la cual casi alcanza frente a Joe Louis. El Longino, testimonio de un periodo que los pocos sobrevivientes califican como feliz, es también vestigio de las proezas de ingeniería más grandes logradas por técnicos chilenos que, aprovechando los ramales más alejados del ferrocarril salitrero, lograron la hazaña de unir a Chile. Cerramos este cuarto capítulo con la historia del ferrocarril de Tarapacá. Ha sido un gusto estar con ustedes, contarle las historias de la gente, de los personajes de nuestra Pampa y de nuestro ferrocarril. Nos encontraremos en un próximo capítulo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nos vemos. Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional.